extractivismo sigue al pie de la letra el concepto de naturaleza adoptado por Occidente e inscrito en el proyecto civilizatorio de la modernidad. Se trata de una idea muy problemática porque implica la división entre un sujeto humano y un objeto inerte, la naturaleza, considerado como un medio para la obtención de riqueza y poder. Esta concepción del mundo se ha arraigado tanto en nuestra cultura y en nuestro sistema económico que son pocos quienes ven la posibilidad de cuestionarla como si se tratara de la única forma posible de vivir y organizarse. No importa si son de izquierda o derecha, neoliberales o progresistas, todos los estados de hoy basan sus economías en estas prácticas destructoras. Sin embargo, la crisis ecológica que atraviesa el planeta nos obliga a cuestionarlas. Por ese motivo, la revista de la Universidad de México decidió dedicar un número al tema del extractivismo, sobre todo en nuestro continente, recalcando que en México decenas de activistas mueren al año por oponerle resistencia. Queríamos también recordar que existen otras formas más sanas y respetuosas de relacionarse con el planeta, pues para los pueblos que viven en el bosque, en la selva, en el campo y en ámbitos menos citadinos, el concepto de esa naturaleza botín no existe, ya que las vidas humanas, animales y vegetales se conciben como parte de la ecología planetaria, y desde ese punto de vista, destruir nuestro ecosistema implica destruirnos a nosotros mismos. Mira a tu alrededor y trata de adivinar de dónde vienen las cosas que hay cerca de ti, la ropa con la que vistes, la electricidad y el gas de tu casa, la comida que guardas en tu despensa, quién los produjo, en dónde y en qué condiciones. Verás que al menos por el momento estamos inmersos en una red de explotaciones infinitas que vulneran el planeta y a muchos de sus habitantes. Esperamos que estos programas te hagan reflexionar al respecto y también buscar posibles formas de resistencia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy nos vamos a interesar por lo que podríamos llamar quizás el núcleo duro, ¿no? Donde se concentra quizás todo lo que podemos llamar extractivismo. Vamos a ver un poco qué onda con la minería, qué ha pasado con la ley minera en México, y para ello tenemos el gustísimo, un gustazo de verdad, de tener con nosotros a la doctora Leticia Merino. Ella es antropóloga, adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales y es titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, donde lleva unos seminarios como el Seminario de Grandes Problemas Socioambientales de México, las crisis de la biodiversidad. Leticia es una activista incansable, también participa en la colectiva Cambiémosla Ya y en algunos otros organismos que me ha sido muy difícil poder enlistar porque son muchísimos. Bienvenida, Leti. Muchísimas gracias, Yael. Qué gusto. Oye, pues vámonos directo al tema porque creo que nos truje. ¿Cómo estamos hoy en la clásica pugna de ambientalistas y comunidades contra las mineras en México? Sí, esto es tremendo y ha sido algo silencioso. Digamos, habría que remontarnos un poco atrás, Remontémonos todo lo que haya necesidad de. Bueno, México, digamos, ha sido un país colonial. Durante la colonia se extrajo del país miles de toneladas, si no es que millones de minerales que se fueron a España, que se fueron a Europa. Pero, digamos, esto tiene un nuevo giro, la minería en México, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. En 1992, en el preámbulo, y digamos, a partir del tratado, yo creo que es importante subrayar que gran parte de la economía pasa a girar en torno a la producción de materias primas. La industrialización que había tenido el país propia durante los 30 años anteriores se abandona en buena medida, digamos, y el país se inserta en las cadenas globales como productor de alimentos sin procesar, pues los aguacates, las berries, las hortalizas de verano, y de minerales, de hidrocarburos en buena medida, aunque yo ese tema lo dejaría ahorita un poco aparte, de minerales y para favorecer, digamos, esta inserción económica, se cambian tres leyes muy importantes. Uno es la más conocida, el cambio al artículo 27 constitucional, que permite la venta y compra en consecuencia de tierras ejidales. Lo comunal es un poquito más lento. La otra es la modificación de la ley de agua y la modificación de la ley minera. Agua y minería se definen constitucionalmente como recursos nacionales. Quiere decir que la federación decide cómo se manejan.
Y lo que pasa con estas reformas es que tanto agua como minerales pasan a poder ser comercializados. Entonces se establecen concesiones de agua. Los municipios y los ejidos, las comunidades que por ley tenían derecho al uso del agua, pierden estos derechos y se les otorga a concesionarios, a quien los pide, y pasan a acapararse. Digamos, 80% del agua concesionada está en 8 manos, en las manos de 8 concesionarios. Esto mientras las ciudades, los municipios del centro y norte del país sufrimos cada vez más sequía. No es tanto que falte el agua, sino que está súper mal distribuida. Pero pasando a minerales, lo que sucede es que estos bienes de la nación también pasan a ser concesionados a quien los pida más rápido. La ley, digamos, la ley minera concede un acceso casi restricto a las grandes corporaciones transnacionales mexicanas e internacionales. Condiciones tan favorables como concesiones por 100 años, sin límite territorial, Yael, o sea que existen concesiones de más de 100,000 hectáreas en los valles centrales de Oaxaca, en tierras zapotecas, y más de 300,000 hectáreas en el Golfo de Ulloa, en Baja California. No hay ningún tipo de restricción. Ahorita nos encontramos con minería en 73 áreas naturales protegidas federales. En el fondo del océano, México y China son los únicos 2 países donde existen concesiones para la minería submarina. Esta minería en el Golfo de Ulloa, digo, a mí me pesa personalmente porque me gusta mucho bucear y no es que sea una buza profesional, pero es el segundo lugar más grande de pasto de ballenas en el mundo y de tortugas. Ahí se planea extraer, no se ha probado, pero 25,000 toneladas diarias del fondo marino por 25 años. O sea, es un daño irreversible al planeta, digamos, ya no solamente al país. Esto se permite, la gente, aunque sea dueña del territorio, no puede hacer nada para protegerse. Secretaría de Economía puede decirte te expropio porque hay un concesionario minero. Pero lo que entiendo justamente, que viene también de la colonia, según entiendo, es que tú puedes ser propietario de un terreno agrícola y estás en ejido, no sé qué, que eso no tiene que ver, tú no eres propietario, eres propietario de la tierra, del pedacito de encima, pero todo lo que está abajo no es tuyo. Y eso es solamente los países que tenemos herencia del derecho napoleónico, o sea, los latinoamericanos. O sea, en Estados Unidos la gente dice, pues, ¿cómo es que él es propietario de 1 metro y lo de abajo no? Y aquí la propiedad es de la nación, que es una herencia de que la propiedad era de la corona. Claro. Pero, digamos, aquí lo tremendo es que aunque seas dueño de la tierra, para excavar necesitan pasar por tu tierra. Entonces te la expropian o concedían una figura que se llama ocupación temporal por 100 años. O sea, temporal, 4 generaciones. Y temas muy... Bueno, además, esta ley contradice la propia Constitución y convenciones adoptadas por México. El artículo 2, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Originarios, que establecen el derecho al consentimiento previo, libre y informado. O sea, no es que no haya minería, pero los mineros tienen que obtener este consentimiento o no obtenerlo. Muchas comunidades no quieren saber nada de esto, pues porque destroza sus tierras, entran dividiendo a la gente. Bueno, este marco tremendo, nada más con un compañero de Cambiémosla Ya de la colectiva, que es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, hicimos un análisis comparado de las distintas leyes mineras de América Latina, que es un continente minero, por desgracia. Y nos encontramos con que la mexicana era la más tolerante, la más entreguista, la más abusiva. ¿Qué consecuencias tiene eso directamente? ¿Qué impacto tiene esta ley, que así de permisiva como es, sobre el paisaje, el ambiente, la sociedad? Pues ahorita, digamos, lo que está concesionado es como el 11% del país, o sea, equivale a Chihuahua, pero no es deleznable. Y este gobierno, cabe reconocer, no ha dado concesiones mineras, pero el siguiente lo va a dar, o el que sigue lo va a dar. ¿Qué pasa donde hay proyectos mineros? Digamos, nos encontramos con que cada vez más la minería cada vez más es de oro. Digo, y esto es también una aberración, porque 95% del oro que se extrae en el mundo se utiliza en joyería y en lingotes de los bancos. O sea, no hace falta. Punto. Y esto se extrae también los metales industriales como el cobre,
como ya los depósitos de minerales no son tan concentrados como hace 500 años, está el mineral disperso en la roca. Entonces, la técnica de cielo abierto, que se utiliza cada vez más, se utiliza en un 70% de las operaciones mineras, consiste en hacer grandes excavaciones. En la actualidad, por ejemplo, Mazapil, en Zacatecas, Peñasquito, que es la más grande, tiene más de un kilómetro de profundidad. Un kilómetro de profundidad. Y tiene un diámetro de alrededor de 15 hectáreas. O sea, es mucho. Para visualizarlo, es como unas 4 veces Perisur. O sea, se hace una excavación de este tamaño. Se inyectan grandes cantidades de agua, pero cuando digo grandes, es impensable, con sustancias que ayudan a lo que se llama lixiviación, o sea, es separar el polvo de oro del resto de la roca, y se utiliza sobre todo cianuro, y en la mediana minería se utiliza mercurio, que son las empresas se llevan el oro y dejan lo tóxico. Se llevan lo que vale y traen... Y además te dejan sin agua. Digamos, en Zacatecas y en Sonora, la minería utiliza más agua que la población. Y son lugares, nos decía en seminarios, muchos que hemos tenido con comunidades, uno de ellos en el Congreso, nos decía don Roberto de la Rosa de Zacatecas que a su pueblo le llega 2 veces al mes, 2 veces agua al mes, 2 días. O sea, mientras las mineras, para darte una idea, para producir una onza de oro, yo este anillo lo tengo desde antes que supiera esto, no lo debería tener, se utiliza el agua que una familia de 4 personas utiliza al año para una onza de oro. Se utilizan 6 toneladas de explosivo y se desechan 600 toneladas de roca. Y nada más déjame decirte lo último. Mediante esta técnica, en los últimos 25 años, se ha sacado casi 6 veces más oro de México que el que se extrajo durante 300 años de la conquista. Entonces, es abismal. ¿Qué se responde al argumento de, o sea, por supuesto se dice el interés superior de la nación tiene que vivir de algo, pero ¿qué se responde al argumento de las personas que te dicen, porque me lo han dicho, a ver, las mineras traen riqueza, ve Zacatecas, su época de esplendor fue la minería? ¿Qué se responde a esta idea del desarrollo de la riqueza que viene en ciudades de mineros? Bueno, yo diría que la riqueza de Zacatecas quedó en los templos, pero no en la población. Okay. O sea, Zacatecas es de los estados más pobres de México, donde la gente desde hace generaciones tiene que emigrar y donde de veras las condiciones de vida son de pobreza extrema. Y ahorita con el tema de este tipo de extractivismo, existen un alto número de cáncer y muy dolorosamente, Zacatecas era hace algunos años la entidad del país con más problemas de niños con problemas de desarrollo por los metales tóxicos. Esto con gente que no tiene, digamos, mamás solas porque el esposo se fue a Estados Unidos, etcétera. Bueno, hoy por hoy es uno de los estados más violentos, la violencia recrudeció. Digamos. Pero también hicimos un análisis sobre pobreza y pobreza extrema, y analizamos los 20 municipios principales productores de oro y de plata en México. Como en 15 de ellos, la pobreza y la pobreza extrema es mayor al resto del país. En un municipio que se llama Chinipas, en Chihuahua, que es el tercer productor de oro, los números no nos dicen nada, pero son miles de millones de dólares, 35% de la gente vive en pobreza extrema. Esto quiere decir no tienen ingresos suficientes para comer. O sea, es un engaño. Es un engaño total. Y además no hay inversión en desarrollo, podríamos decir, por el lado tributario. Pagan solamente 5% de las ganancias que reportan, se les regresa el IVA. O sea, a partir de esta ley han tenido un trato súper preferencial. Súper preferencial a las mineras. Ahora, vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un corte. Okay. Vamos a hablar, perdón, se me olvidó decirte que había un corte. Hay un corte. Va, ok, perfectísimo. Los que están acostumbrados al programa ya lo saben, tienen preparado perfecto su botana para el corte. Volvemos en 2 minutitos con Leti. Súper chido. Estamos de vuelta con la doctora Leticia Merino.
analizando el extractivismo más devastador, que es la extracción de minerales del subsuelo, actividad muy difundida en México, bajo no un pretexto, digamos el argumento, bajo una argumentación de desarrollo y de generar riqueza. Estábamos analizando, Leticia, nos estabas contando que esto era en realidad un engaño, que los municipios donde hay minería generalmente son los más pobres, extrema pobreza, disolución ¿no? del tejido social, migración. Sí, y si vemos los números, la historia es otra. Las empresas, cuando te hablan, digamos, ahorita en los debates que ha habido en el Congreso y en el Senado, te mencionan que es 5% del empleo, por ejemplo, que es uno de los argumentos más fuertes. Pero en este 5% están incluyendo hidrocarburos. Entonces, pues petróleo, o sea, de estos 5%, 4% es petróleo, es extracción de petróleo. Entonces, realmente la contribución de la minería al empleo no ha ido más allá del 1.25% en 21. Por otra parte, gran parte de esta riqueza no se queda en el país. México exporta materia prima. Pero lo que se llama el neoextractivismo o el extractivismo desde la colonia, total. Que se supone que es o sea, somos los reservorios o las minas, el almacén de recursos de otras potencias que simplemente se lo llevan para transformarlo fuera. Y lo transforman y generan el mayor valor agregado y los empleos en otro lado. En el caso del oro es Suiza y Canadá. ¿Se supone que con el litio quieren revertir un poquito eso? ¿Hay un proyecto distinto? Híjole, va a estar en manos del Estado. Yo creo que hay que ver qué va a pasar. Porque las inversiones que se requieren para el litio son muy grandes. Pero volviendo al tema de la minería más convencional, digamos, de metales preciosos, y como el 60% de la minería en México es metales preciosos, que es una tendencia perversa, como ya decíamos, y el otro es metales industriales. La contribución al empleo es mínima. La contribución al Producto Interno Bruto tampoco va más allá del 1.20, en 21, que fue un año que repuntó mucho la minería, porque fue declarada actividad esencial durante la pandemia, como la agricultura. Y en términos de impuestos tampoco va más allá del 1, es como 0.95% de los impuestos que recauda el país. Perdemos mucho más de lo que ganamos. Pero porque la salud pública, los cánceres y los retrasos mentales y esto no se valorizan, eso no se cuenta. La salud pública, y está también el problema ambiental. El agua, o sea, la sobreexplotación del agua, la contaminación del agua que se genera en las zonas mineras es brutal. Hay un libro que publicaste con unos colegas, sí. Es un libro colectivo que se titula Así se ve la minería en México. Se publicó en 2021 sí. Y lo que me llamó la atención es precisamente este acento sobre lo visual. Cuando hablamos del desarrollo ahorita, por ejemplo, o como en esta idea, este prejuicio de que la minería genera riqueza, dijimos, sí, es que lo que se ve son las iglesias, el oro en las iglesias, la opulencia de ciertas construcciones de la época colonial y posterior. Sí, los españoles eran los católicos. Porque somos gente visual, queremos ver. Claro, se ve, claro. Veo y creo. ¿Cómo se ve? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve la minería en México? Pues yo los invito a descargar el libro que está en la página web. Yo lo hice y está Cambiémosla ya y te pasamos el número impreso. Pues nos pareció que más allá de estos argumentos que pueden finalmente ser medio académicos, medio políticos, el ver la situación te conmueve y las imágenes son realmente tremendas, de estos tajos inmensos, de esta gente miserable viviendo en casitas de la mina junto a Goldcorp, la segunda mina que más extrae oro de América Latina. Digo, a mí me indigna. La gente comprando sus botellas, gente muy pobre comprando garrafones de agua para lavarse las manos. Hay fotos muy fuertes. Déjame decirte que quisimos primero nosotros ir a tomar las fotos y nos dijeron en varios lugares, vengan, pero no aseguramos su seguridad. Porque son lugares muy violentos, porque las empresas llegan dividiendo, ofreciendo el oro y el moro, sobornando, rompiendo. Y no en balde generan muchísima violencia. Pero decía yo, hay una foto tremenda, dos fotos tremendas, de las guardias blancas del crimen organizado cuidando una mina en Guerrero. Y otra de la policía estatal
amenazando a los mineros que están protestando en Peñasquito. Y también otro estudio. Es difícil ver número de homicidios o amenazas. Compañeros de Zacatecas nos decían que el control del crimen que surgió a partir de que las mineras contrataron guardias locales es tal que para organizar unos 15 años un bautizo tú tienes que pagar derecho de piso. Digamos, esto es difícil de poner en números. Entonces lo que hicimos fue ver el número, digamos, lo hizo Manuel Llano de Cartocrítica, ver el número de desplazamientos forzados en las zonas mineras y es al menos el doble que en el resto del país. Entonces son zonas donde hay una enorme violencia, no son las únicas, por desgracia, pero digamos, además se está generando violencia. Entonces yo me pregunto, ¿es esto el desarrollo que requerimos? Dedicarnos al extractivismo, yo no diría solo en favor de otros, en favor de los grandes, de los hombres más ricos de este país, claro, que los tres son mineros. Los tres son mineros. Dime algo, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene sentido hablar de neoextractivismo? O sea, ¿estamos realmente haciendo una diferencia entre extractivismo tradicional y lo que llamamos neoextractivismo? Esta categoría surge analizando América del Sur en la década de los 2000, cuando había, bueno, hay en algunos países gobiernos de izquierda, porque, digamos, Ecuador, Bolivia, en menor medida Perú y Chile, que son países donde también son muy mineros y donde cobran más impuestos, no tanto más, pero bastante más, se reinvertía mucho en inversión social. Esto es el gobierno de Evo Morales, no me acuerdo el nombre del ecuatoriano. Entonces, digamos, era visto como, o era vendido como un publicitado, como un extractivismo en favor de la gente. Pero... O sea, un extractivismo cuyos beneficios se quedaban dentro del país. Sí, pero yo creo que la mayoría no se quedaban en el país, pero sí se generaban más y gran parte iba a la gente. Pero no se generaron capacidades productivas. O sea, se recibió, y es algo a reflexionar desde México, se recibieron dádivas del gobierno, ¿no? Programas sociales, subsidios al consumo, por decirlo de manera elegante. Y esto no contribuye a salir de la pobreza. Hay grupos que lo requieren. Gente de la tercera edad, discapacitados, etcétera, gente sin trabajo temporalmente, pero se requiere generar un modelo de desarrollo económico del país distinto, no repartir dinero a partir de destruir el territorio. De acuerdo. Bueno, y cuéntanos la buena noticia. Llegaste a sonreír. Venga la buena noticia. Sí, pues el sábado en la madrugada, a la 1 de la mañana. ¿Qué sábado fue? O sea, el sábado 29 de abril, a la 1 de la mañana, en un proceso legislativo muy debatido en la casona de Jicoténcatl, los senadores de Morena, que en este caso tienen la mayoría, con 66 votos, que sí implica quórum, parece que otros no la tuvieron, votaron por pasar un paquete de reformas a la ley minera, a la ley de aguas, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y a la Ley de Residuos, que busca resarcir, revertir los puntos más graves de la ley minera. Y otro es que, no, digamos, esta agenda ha sido promovida por Cambiémosla Ya desde hace 4 años. En la colectiva participan muchos grupos comunitarios, ONGs y académicos a título personal, como ciudadanos, es mi caso. Y se añadió el tema de que no se pueden dar concesiones en zonas con estrés hídrico. Pues entonces no nos parece ni en áreas naturales protegidas, ni en el océano. Las concesiones se recortan de 50 a 30 años. Queríamos que se recortaran más, pero bueno, la política también es el arte de lo posible. Entonces, pues nos parece un cambio histórico en medio de una condición política, pues, muy contradictoria que no dejamos de reconocer, pero en este caso a partir de la presión social, de la presión comunitaria, de una campaña muy fuerte en medios, en redes sociales, en el Congreso, donde tuvimos apoyo de algunos diputados, sobre todo de los más jóvenes, en Senado también, pues logramos este triunfo que no nos las creemos, o sea que creo que es el primer gran triunfo social y ambiental contra este paquete de leyes tremendas, destructoras, abusivas,
que se impuso en la antesala del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues, yo creo que en alguna medida es también contribución del conocimiento de las universidades mostrar esto. El Instituto de Ecología desde hace años mostró las consecuencias del derrame de minera del Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, que generaron el mayor desastre ambiental de la historia del país. Y al Grupo México no le tocaron un pelo. Ahora sí le van a tocar, a ver si vuelven. Pues están en la corte, han ganado las comunidades 2 juicios en la corte, que a pesar de haber ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los fallos no se implementan. O sea, el poder de los grandes mineros en este digamos país. Que ya entró a la ley, vamos a ver qué pasa después. Pues es un gran instrumento. Yo creo que hay que ser optimistas. Perfecto. Pues muchas gracias. Cerramos hombre, con esta al nota contrario. positiva, porque en estos temas es difícil encontrar un punto de Realmente apoyo para difícil, sonreír. realmente Muchas difícil. felicidades y No, bueno, pues, gracias por este trabajo pues que hiciste por gracias, todos nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Leticia. Y bueno, pues cerramos con esta buena noticia. Está mejorando un poquito las condiciones. Están mejorando un poquito las condiciones Y hay de que seguir explotación en empujando. México. Sigamos empujando. Tiene sentido. Sale, pues sigámonos informando, muchas gracias. Descarguen el libro, así se ve la minería en México, aunque sea para ver las imágenes. Sí, veamos para qué ver es lo que las está imágenes. pasando, porque estamos luego en nuestra ciudad, en nuestra casa y no vemos Y ahí está la lo que propuesta está de pasando ley que fuera hacíamos. de las cámaras. Y yo creo que es importante, perdón que te interrumpa, que entendamos el valor de esto y que se sepa y que se difunda. Eso, Bueno, difundémoslo. gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.